Tengan todos muy buenas tardes. Este día continuamos con la jornada iberoamericana de residentes de toxicología clínica. Me presento nuevamente. Mi nombre es Rodrigo Francisco Rivera Reyes, médico general, residente de toxicología clínica, quien este día tenemos parte de CIATOX el honor de continuar con la jornada de residentes. Este día se presentarán nuevamente casos clínicos interesantes con su respectiva revisión y posteriormente de cada caso se realizará una discusión donde los que nos ven pueden hacer nuevamente sus respectivas preguntas. Ahorita los dejo con la doctora Ana Aida Carolina Hernández. Buenas tardes, presentando a la doctora Camila Porres, residente de toxicología clínica del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintelas, Facultad de Medicina, Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Título del caso clínico: manejo clínico de intoxicaciones por neurolépticos en un centro de toxicología. Adelante, doctora. De Medellín, Colombia. Hoy vamos a hablar de cardiotoxicidad en intoxicación por frutos de Pernettia prostrata. Es una serie de casos. Les dejo los contactos míos por Instagram. Bueno, entonces tenemos una viñeta clínica de 3 pacientes que son familiares que ingresan por el mismo cuadro clínico: náuseas, palidez, malestar general, diaforesis, sensación de calor en la región facial. Habían presentado vómito y diarrea, y eso había ocurrido después de ingerir el zumo, un fruto que habían encontrado cercano a su casa. Ellos viven en una zona rural. Cercano a su casa habían encontrado un fruto como un arbusto al que ellos Buen día a todos, mi nombre es Camila Porres, yo soy residente del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela de Montevideo, Uruguay. La presentación de hoy es manejo clínico en intoxicaciones por neurolépticos en un centro de toxicología. Es un caso clínico recibido en el Centro de Información y Asesoramiento Telefónico Toxicológico del Hospital de Clínicas. La ruta de objetivo de esta presentación es la historia clínica, luego el planteo, la conducta y la evolución, la discusión y diagnósticos diferenciales y la conclusión. Se recibe un llamado telefónico desde una unidad de emergencia móvil. Se trata de un paciente de sexo masculino de 33 años, procedente de Montevideo. Como antecedentes personales, el paciente estaba en tratamiento con risperidona. Se desconoce diagnóstico psiquiátrico y si recibe otros antipsicóticos como medicación habitual. Realiza una ingesta intencional suicida con 16 comprimidos de risperidona de 3 miligramos, latencia desconocida. En domicilio colocan sonda nasogástrica, realizan aspirado gástrico, lavado gástrico y administración de carbón activado en dosis única, vía oral 50 gramos. Del examen físico no contamos con el Glasgow inicial del paciente. Presentaba una frecuencia cardíaca de 119 ciclos por minuto, una presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno ventilando espontáneamente al aire 98%, un hemoglucotés de 0,84 y le realizan un electrocardiograma que es referido como normal, y para el manejo de la hipotensión se le realiza una carga de suero fisiológico intravenoso. Con planteo de intoxicación aguda intencional suicida con antipsicótico atípico, desde el CIAT se le indica el traslado a un centro asistencial para la observación clínica de al menos 24 horas, monitorización cardiovascular y electrocardiográfica, el control de los signos vitales y la interconsulta con psiquiatría. A las 20 horas del ingreso, el paciente presenta una prioridad clínica, se encontraba vigil con un Glasgow 14, pero confuso, y agrega hipotensión de 80-40 milímetros de mercurio y rigidez muscular generalizada acompañada de una temperatura axilar de 39 grados Celsius. Con esta nueva evolución, al paciente se le indica administrar volumen, suero fisiológico 1000 cc cada 8 horas intravenoso, y si la temperatura axilar no desciende con antitérmicos, emplear medidas físicas.
Se le indica también benzodiazepinas, diazepam 10 miligramos cada 8 horas, intravenoso, y se solicita para clínica haciendo especial énfasis en la curva SPK de no presentar mejoría, considerar la presentación del paciente a cuidados intermedios. A las 22 horas del ingreso, contamos con una nueva evolución donde el paciente presenta una mejoría de la rigidez muscular tras la administración de diazepam intravenoso, persistía con una temperatura axilar de 38,9, le administraron 1 gramo de dipirona intravenoso la hora previa al llamado y contaba con una presión arterial de 150, una frecuencia cardíaca de 115 ciclos por minuto y un electrocardiograma con un QT corregido referido como normal. De la paraclínica nos destacan una CPK de 109 y con esta nueva evolución se mantiene la indicación de las benzodiazepinas regladas y se insiste en las medidas físicas de enfriamiento para el manejo de la hipertermia. A las 36 horas del ingreso, el paciente ya se encontraba en apirexia con la administración de antitérmicos y de las medidas físicas, recibiendo de forma reglada diazepam 10 miligramos cada 8 horas intravenoso y la hidratación parenteral basal. Y del examen físico contaba con un Glasgow de 15, una presión arterial de 170, una frecuencia cardíaca de 97 ciclos por minuto y estaba sin distonías ni rigidez muscular. De la paraclínica, a destacar una función renal conservada, un perfil hepático y un ionograma normal, y se le indica continuar el control clínico y paraclínico de la CPK y la función renal. A las 72 horas del ingreso, se realiza un nuevo control telefónico con el centro asistencial donde se le estaba brindando la asistencia al paciente. Persistía asintomático con una presión arterial de 160, una temperatura axilar de 36 y el médico en esta instancia nos refiere que hacia 36 horas se había suspendido el tratamiento con benzodiazepinas. La paraclínica sin alteraciones, una función renal conservada y la última CPK de 102 siendo la previa de 109. Fue valorado por psiquiatría y en esta instancia se le otorga la alta toxicológica. En suma, tenemos una historia, un paciente con una intoxicación aguda intencional suicida con un antipsicótico atípico, con instalación de síntomas a las 20 horas del ingreso, donde presentaba predominio de la confusión, la rigidez, la hipotensión y la temperatura axilar de 39 grados Celsius, y una mejoría de la sintomatología con la administración de benzodiazepinas de diazepam intravenoso que no la requiere por más allá de 24 horas. De la risperidona es un antipsicótico atípico de segunda generación. Principal mecanismo de acción es el antagonismo dopaminérgico, sobre todo a nivel nigroestriatal y mesocortical, el cual explicaría la incidencia de los signos y síntomas extrapiramidales. Los antipsicóticos de segunda generación se caracterizan por tener menor incidencia de estos elementos extrapiramidales a dosis terapéuticas, dado que tienen menor potencia de su bloqueo dopaminérgico, a diferencia de los típicos, y mayor efecto antiserotoninérgico. Recordando que en sobredosis, de igual forma, aumenta el riesgo de la clínica extrapiramidal. Los otros efectos que poseen los antipsicóticos, incluyendo la risperidona, es su antagonismo alfa-1 adrenérgico, lo que explica la hipotensión, el antagonismo histaminérgico, lo que puede determinar sedación, el bloqueo dopaminérgico a nivel hipotalámico, lo que determina una hipertermia, o podría determinar una hipertermia, los efectos antimuscarínicos M1, y a su vez también recordar que tienen una acción a nivel de los canales de sodio y de potasio a nivel cardíaco, pudiendo determinar una prolongación del QT corregido. De la farmacocinética de la risperidona, presenta una buena absorción bioral con un pico plasmático a las 2 horas, una biodisponibilidad del 70%, un volumen de distribución de 1 a 2 litros minutos, una alta unión a proteínas plasmáticas del 90%, y cuenta con un metabolito activo que es la 9-hidroxirrisperidona, que se metaboliza a través del citocromo 2D6, presenta excreción renal fundamentalmente un 70% y por ese es un 14%. La vida media terapéutica de la risperidona es de aproximadamente 3 horas, pero recordar que la vida media del metabolito activo es de 24 horas, lo que puede determinar la incidencia de la clínica extrapiramidal en ese lapso de tiempo. Esta es una tabla extraída del Goldfrank,
del capítulo de antipsicóticos, donde vemos todo el espectro de los trastornos del movimiento, del síndrome extrapiramidal, que se pueden presentar en un paciente que se encuentra en tratamiento con antipsicóticos a dosis terapéutica, o también los podría presentar en una intoxicación aguda. Estos trastornos pueden ser la caticia, la distonía aguda, el síndrome neuroléptico maligno, el parkinsonismo y la disquinesia tardía. La discusión inicial de este paciente fue, caracterizar qué trastorno del movimiento pudo haber presentado, dado que tenía algunos elementos que comparten varios trastornos del movimiento, y nos enfrentamos a varios planteos para poder discutir cuál fue el que presentó este paciente. Inicialmente, discutir si esta presentación fue una distonía aguda con hipertermia. Si fue un estatus distónico, podría haber sido un síndrome neuroléptico maligno, dado que presentó algunos elementos que podrían orientar, más allá de que no presentó una presencia clínica fuerte como lo es el síndrome neuroléptico maligno, o más alejado si podría haber tenido elementos de un síndrome serotoninérgico. La distonía aguda es una entidad de mayor frecuencia en los antipsicóticos típicos, que puede aparecer también en niños y sobre todo de que está descrito en personas de sexo masculino. Los atípicos lo pueden presentar más frecuentemente en sobredosis, en intoxicaciones. La aparición puede ser un poco lenta, de 3 a 4 días desde el inicio en tratamiento en crónico o cuando hay aumentos de dosis de ese tratamiento. Fundamentalmente pueden tener una resolución rápida con tratamientos anticolinérgicos intravenosos, y si no responde se puede administrar benzodiazepinas como parte de su tratamiento. Y recordar que las distonías agudas pueden cursar con hipertermia o con complicaciones como el laringoespasmo, que constituyen una emergencia. La distonía aguda con hipertermia, que la traemos a discusión en este caso porque fue nuestro principal planteo en este paciente, se recomienda el uso de benzodiazepinas en lugar de fármacos con efecto anticolinérgico, dado que dichos fármacos podrían empeorar la hipertermia de origen central. Se sugiere mantener el tratamiento por 48 a 72 horas con benzodiazepinas en la presencia de distonía aguda con hipertermia, por el riesgo de reinstalar la distonía aguda en la evolución. Del tratamiento de la distonía aguda, múltiples literaturas plantean como tratamiento el uso de difenidramina. En Uruguay contamos tanto con vía intravenosa como vía intramuscular, sobre todo en su uso para niños. La dosis para adultos de 50 miligramos intravenoso en 10 mililitros de suero fisiológico a pasar en 2 minutos. La vía intramuscular son 50 miligramos, pudiendo repetirse en 30 minutos. Y en niños, la dosis va de 0,5 a 1 miligramo kilo, intravenoso lento y como máximo 50 miligramos. Como limitante de nuestro país, no todos los centros lo cuentan, pero está presente en la gran mayoría y se puede emplear como tratamiento de la distonía aguda. Otro fármaco descrito es la benzatropina, que es un fármaco anticolinérgico. La dosis de adultos va de 0,5 a 2 miligramos intravenoso, y en niños principalmente la literatura recomienda no emplearlo en menores de 3 años por la incidencia de efectos anticolinérgicos. Este fármaco en Uruguay no está disponible, no es un fármaco que podamos prescribir habitualmente. Y de segunda línea, las benzodiazepinas, que tienen un perfil de seguridad más conocido y son fármacos ampliamente usados, se pueden emplear también para el tratamiento de la distonía aguda con una buena respuesta y gran seguridad. Se puede empezar con 5 miligramos intravenoso y observar la respuesta, pudiendo repetir en 30 minutos, ir titulando cómo responde el paciente, y en niños de 0,1 a 0,4 miligramos kilo intravenoso lento. Nos cuestionamos también si esto podría haber sido el inicio de un posible síndrome neuroléptico maligno.
sabiendo que este síndrome es una urgencia neurológica, es de muy baja incidencia, pero con una alta letalidad, y su diagnóstico se basa en 4 pilares clínicos, donde son alteración de la conciencia, disautonomías, hipertermia y la rigidez muscular, característicamente descrita como en tubo de plomo, es una rigidez muy prominente. Para ello, traje a modo de ejemplificar o de ver un poco más 2 criterios bastante conocidos, los criterios de Levenson y del DSM-5, donde plantean criterios mayores y menores para poder hacer un diagnóstico de este síndrome. Los criterios de Levenson plantean que los criterios mayores son fiebre, rigidez muscular, elevación de la CPK, y los menores taquicardia, hipo o hipertensión, alteración de la conciencia, diaforesis y leucocitosis, sabiendo que para hacer un diagnóstico precisamos de los 3 criterios mayores o si no, 2 criterios mayores y 4 menores. Allí marqué en negrita aquellos elementos que el paciente presentó de esta historia clínica. Según estos criterios, no llegaría a configurar un síndrome neuroléptico maligno. Pero si vamos a analizar el DSM-5, los criterios mayores contaba con los 3 criterios: fiebre, rigidez muscular y la exposición en un antagonista dopaminérgico. Y de los menores, elevación de la CPK, hipotensión o hipertensión en otros casos, alteración de la conciencia, diaforesis o leucocitosis. Y para el diagnóstico, según estos criterios, precisamos los 3 criterios mayores y al menos 2 criterios menores, que en este caso el paciente sí los cumplía. El síndrome neuroléptico maligno sabemos que es de un inicio más insidioso, no es de una aparición tan precoz. Típicamente los síntomas se instalan lentamente en aquellos pacientes que están en tratamiento con antipsicóticos, de 2 al 10º día de iniciado el tratamiento. Es de una resolución lenta que puede llevar hasta 15 días y sobre todo predomina en el sexo masculino en la franja etaria de 20 a 50 años. Es infrecuente que se genere este síndrome en aquellas intoxicaciones aisladas por antipsicóticos atípicos, y aquellos que están más asociados a este síndrome son los antipsicóticos típicos como el haloperidol o la clorpromacina. Recordando que puede haber un mayor riesgo de incidencia de este síndrome en aquellos pacientes que pudieran haber recibido un tratamiento antipsicótico de depósito 2 a 4 semanas antes, o aquellos que tengan un tratamiento en crónico con otros antipsicóticos, los cuales, si recordamos la historia clínica de este paciente, no contamos con los antecedentes personales. Uno de los diagnósticos diferenciales de este síndrome, del síndrome neuroléptico maligno, es el síndrome serotoninérgico. Comparten algunas características, pero la gran diferencia es un poco el inicio, la instalación de los síntomas. En el síndrome serotoninérgico es más precoz, sobre todo hablamos en las primeras 12 horas, y la rigidez muscular no es tan en tubo de plomo como el síndrome neuroléptico maligno. Está la presencia de los clonus que pueden orientarnos más a este síndrome. Pero sin duda que el resto de las constantes vitales, la taquicardia, la agitación, la rigidez muscular, queda como en duda. Siempre nos cuesta un poco discernir cuándo es cuál síndrome. En el síndrome neuroléptico maligno es una rigidez mucho más prominente, y en el síndrome serotoninérgico predomina sobre todo más las clonias musculares. Haciendo una revisión bibliográfica sobre la distonía aguda inducida por antipsicóticos, me encontré con este artículo, que es el estatus distónico. Es un artículo donde habla de un estado o tormenta distónica, como le llaman ellos. No hay muchos casos reportados, pero hablan de este estado donde en realidad carece una definición internacional, pero habla de que los antagonistas dopaminérgicos son los fármacos más reportados como gatilladores de este estado distónico. Es una clínica muy heterogénea que van desde las distonías musculares, la hipertermia, la taquicardia y la hipertensión, diaforesis pero de instalación aguda. La característica es que no presentan compromiso de conciencia.
y estos autores describen que pueden asociar complicaciones, sobre todo de la parte respiratoria, como el laringoespasmo, y también pueden presentar alteraciones metabólicas como acidosis, rabdomiólisis e injuria renal aguda. Presenta dos tipos de distonías, que en realidad pueden ser tónicas con esas contracciones musculares sostenidas o fásicas con movimientos repetitivos. Y los principales diferenciales toxicológicos son los que veníamos discutiendo, el síndrome neuroléptico maligno o el síndrome serotoninérgico, y también plantean la hipertermia maligna. Para el tratamiento de este estatus distónico no hay una pauta de tratamiento. Los reportes de caso emplean el uso de benzodiazepinas, también con una gran seguridad, y también describen el uso de clonidina, baclofeno y gabapentina para este trastorno del movimiento. Como conclusión, me pareció interesante esta historia clínica, sobre todo para el manejo telefónico de una guardia toxicológica, sobre todo para caracterizar los elementos clínicos, la latencia y las complicaciones paraclínicas de este paciente, y sobre todo para un correcto abordaje de los signos y síntomas extrapiramidales. Cuando se recibió este llamado, a la hora de definir qué trastorno del movimiento presentó este paciente, nos dimos cuenta que para caracterizarlo era de suma importancia conocer los antecedentes personales y sobre todo si había recibido antipsicóticos previamente, para saber si este paciente tuviera más riesgo de instalar una distonía aguda, caracterizar el trastorno del movimiento. En la historia clínica este paciente se nos refirió como rigidez muscular generalizada. No sabemos si empezó de un predominio focal, de un grupo muscular, si tuvo distonía de lengua, de cuello, ¿no? Poder orientar un poco más y caracterizar ese trastorno del movimiento. No olvidar del resto de las constantes vitales para una correcta orientación de un TOC síndrome. Recordar también en estas intoxicaciones la importancia de la curva de SPK, dado que en este paciente nunca presentó una elevación significativa, lo cual es lo que nos alejaría un poco para plantear también un síndrome neuroléptico maligno cuando se presentan con tanta rigidez muscular sin elevación de la CPK. Tener en consideración ello, la importancia también de la paraclínica, y la otra limitante de este paciente, pensar en otras causas de distonía aguda. Paciente joven, que desconocemos los antecedentes personales, pensar en otros agentes que pudieran también desencadenar una distonía aguda, como las drogas de abuso, siendo la cocaína una de las más conocidas. Bueno, muchas gracias, quedo a disposición para cualquier consulta y dejo mi mail de contacto. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Porres. Ahorita vamos a presentar a nuestra panelista, doctora Wendy Cruz, doctora en Química y Farmacia con maestría en Farmacia Clínica y especialidad en Toxicología Clínica, coordinadora del Centro Nacional de Toxicológico y docente de la Cátedra de Toxicología y Farmacología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias. Buenas tardes, muy interesante el caso que está presentando doctora Porres. Ha tomado diferentes elementos, coincidimos en el hecho de esas recomendaciones básicas iniciales para realizar la evaluación, digamos el ABCD, ¿verdad? Y en este caso, pues tomar el score de Glasgow, preguntarles si pudieron ustedes tomar el tono muscular.
al inicio, cuando el paciente llegó? Buenas tardes, un gusto, doctora Cruz. Nosotros brindamos asistencia telefónica en el CIAC del Hospital de Clínicas Montevideo y brindamos asesoramiento tanto a hospitales públicos como privados de todo el país. Nosotros en esta oportunidad no tuvimos contacto clínico con el paciente, fue asistencia telefónica, por lo que en realidad la rigidez muscular fue referida por el médico, quien es nuestros ojos, al teléfono para solicitar asesoramiento toxicológico. Exactamente. Y aquí quisiera preguntarle, bueno, en el examen físico, en alguna literatura se dice que la hipertermia va de 38, 39 grados, 40, ustedes pues determinaron que era de 39 grados centígrados. ¿Ustedes identificaron si el paciente estaba haciendo uso de otros antipsicóticos? Porque esto también podría aumentar esa toxicidad. ¿Pudieron determinar? Exacto, eso es algo que mencioné, que hubiera estado bueno saber hace cuánto tiempo estaba recibiendo como tratamiento crónico la risperidona, si ya venía previamente con algún otro antipsicótico y se rotó la risperidona. No pudimos saber, nos quedamos sin saber los antecedentes personales correctamente para determinar, bueno, capaz que este paciente tenía más riesgo de instalar una distonía aguda justamente por la latencia quizás de su tratamiento con antipsicóticos. Perfecto. Y aquí quiero consultarle, por ejemplo, se habla de que al momento del traslado del paciente se hizo un rescate digestivo, ¿verdad? Se hizo una descontaminación gastrointestinal. En ese espacio, ¿quién es el que da la instrucción? Porque sabemos que en algunas ocasiones puede estar contraindicado. ¿Quién da las instrucciones en ese caso? En nuestro caso, el llamado inicial fue de una unidad de emergencia móvil que cuando ya nos llama presentando el caso, el médico ya había optado por hacer el rescate digestivo completo. No fue indicación mismo de acá del CIAT, y dado que en realidad la latencia era desconocida, no fue una indicación nuestra, fue una indicación del médico prehospitalario antes de trasladar el paciente a un centro de tercer nivel. O sea que ustedes en los CIAT pueden llevar todo ese seguimiento, porque yo soy en un CIAT, ¿verdad? Un centro toxicológico, pero nosotros tenemos ese servicio y damos esa información, sobre todo lo que es la toxicocinética de las sustancias, ¿verdad? Para el apoyo, cuál es el uso de los antídotos, cuál sería, por ejemplo, el manejo inicial que tendrían que implementar para tratar la sintomatología que está llevando el paciente. Pero no podemos acceder, digámoslo así, a los datos, a la evolución del paciente. Veo que todos esos datos ustedes los reciben a través ya del hospital, centro hospitalario. Sí. Exacto, nosotros hacemos controles evolutivos justamente por esto, para determinar algunas complicaciones que quizás no están al inicio del cuadro, como este paciente que presentó la sintomatología a las 20 horas del contacto médico. Y nosotros hacemos los controles evolutivos y telefónicos y acá son muy receptivos en casi todos los medios hospitalarios a eso. Sabemos que la risperidona tiene diferentes receptores donde está actuando. Ya usted habría hablado de receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos. En los dopaminérgicos hay una disociación, ¿verdad? De ese receptor, quiere decir que no va a estar pegado tanto a ese receptor, por lo tanto, de repente no podamos ver tantos efectos a nivel dopaminérgico. ¿Cree usted, por ejemplo, hay una actuación mínima en receptores histaminérgicos? Si es una consulta así, ¿cree usted que podría haber un aumento a 38 grados por la acción de esos receptores histaminérgicos? Yo creo que sí, porque digo, en situaciones de intoxicaciones agudas, obviamente la selectividad de los receptores se pierde, puede haber un toque de todos esos receptores que mencioné previamente, y recordar que el paciente instaló confusión, tuvo un descenso de un punto de Glasgow, no fue muy significativo, pero bueno, algún toque en ese receptor pudo haber tenido perfectamente. Perfecto. Usted, no sé si mencionó antitérmicos. ¿Cuáles antitérmicos utilizaron? Dipirona, intravenoso. Dipirona. Es porque la dipirona en algunas ocasiones está contraindicado
y han habido algunos retiros en algunos países. O sea, ustedes utilizan normalmente la dipirona porque en nuestros centros hospitalarios es como el fármaco después del paracetamol, sería la dipirona como el fármaco siguiente que utilizamos. ¿No han tenido eventos adversos con el uso de la dipirona? No, acá en Uruguay se usa ampliamente como antitérmico e incluso también en la población pediátrica. Se dispone también con paracetamol intravenoso, pero se tiende a prescribir más dipirona, sí. Quizás por una disponibilidad en el país. Perfecto. En el síndrome neuroléptico maligno, bueno, ya se sabe que es por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Y esto es dosis dependiente. En este caso, algunos síntomas pueden ser taquicardia e hipertensión. Sin embargo, el paciente presentó hipotensión y la frecuencia, si la frecuencia cardíaca estaba en 115, ¿verdad? Creo que sí. Exacto. ¿Podríamos hacer aquí algún comparativo o de repente usted hablaba de que estos síntomas pueden confundirse, ¿verdad? Y aquí tendríamos que ver el diagnóstico diferencial. Le pregunto porque en el síndrome serotoninérgico, que como usted bien lo dijo, en este fármaco, la risperidona, también había una alta implicación de esos receptores serotoninérgicos y aquí se puede producir taquicardia. Entonces, ¿cómo podemos hacer como para diferenciar si fue realmente el síndrome neuroléptico maligno o fue un síndrome serotoninérgico? ¿Habría alguna manera de...? Bueno, clínicamente, si bien nos relataban una rigidez muscular generalizada, típicamente en el síndrome neuroléptico maligno es una rigidez muy prominente y es muy raro que no eleve la CPK. En este paciente nunca tuvo una elevación significativa. Por eso, de entrada, en realidad, no lo planteamos, simplemente después, ubicando bien en qué trastorno del movimiento presentó este paciente, vimos que, bueno, algunos elementos tenía, pero yo nunca planteé esto un síndrome neuroléptico maligno. Sí es verdad, tiene elementos de un posible síndrome serotoninérgico, sobre todo el principal orientador es el tiempo de instalación, que es más precoz, sobre todo en las primeras 12 horas también, y bueno, este paciente fue bastante precoz. Ok, hablaba de la clínica de los laboratorios renales. ¿Por qué, digamos, en esa intoxicación se podría presentar un daño renal? En caso de que el paciente hubiera tenido una elevación significativa de la CPK, la principal complicación es la rhabdomiólisis y eso puede determinar la injuria renal aguda. Por eso en todo momento se realizó de forma diaria la función renal. Exactamente. Tuve la oportunidad, doctora, de ver el libro este libro que tenía usted de base, se me escapa en ese momento, Goldfrank, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí pues pude ver que hay una escala o hay un score para determinar cuándo es un síndrome neuroléptico. Ustedes tienen la oportunidad cuando están con estos casos de revisar esa bibliografía para poder ayudar al médico. Exacto. Nosotros en la guardia toxicológica contamos con la bibliografía y en casos que quedan dudas, obviamente como este, se consultan sin duda. Sí, porque estaba viendo que no cubría para el síndrome neuroléptico. Estuve viendo todas y que no tenía el escenario completo, pero sí me parece muy interesante el conocer la toxicocinética, el conocer toda la evolución del paciente, ese seguimiento que se pueda realizar desde el CIAT. Y esto permite al momento de realizar capacitaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo que esté leyendo yo esa literatura a que usted me esté explicando, por ejemplo, en el momento que yo estuve viendo el video, pude ver muchos elementos de los cuales yo pude revisarlos inicialmente, ¿verdad? Y prácticamente identifico cada uno de los elementos que usted está dando sin tener todo el contexto, ¿verdad? Así es que, pues, por mi parte, felicitarla, muy claro, tomó en cuenta cuáles serían los diagnósticos diferenciales, el manejo de la terapia, pues, es lo que está descrito en la literatura que tiene que hacerle y vemos que la evolución del paciente, pues, realmente fue favorable. Así es que, por mi parte, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, doctoras. Gracias por el aporte y la discusión de tema muy interesante. Los puntos de vista de cada una de las dos, pues nos dan mucha información a nosotros que estamos dándole continuidad a todos los temas de importancia que se están desarrollando este día. No tenemos preguntas, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, doctora. Felicitaciones Gracias. por el caso y felicitaciones a ustedes por este evento. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. A continuación, presentaré a la doctora Quetzalí Alejandra Sánchez Solís, médico residente, especialista en medicina de urgencia, residente de primer año de alta especialidad de toxicología clínica en el Hospital Juárez de México, y al doctor Mario Ulises Castañeda Montes, residente de toxicología clínica de segundo año de Hospital Juárez de México, médico pediatra. El título del caso clínico: choque anafiláctico asociado a la mordedura de vipérido mexicano, en la cual presentación atípica del accidente ofídico. Adelante, doctores. Quimias asociado a la mordedura de serpiente cascabel mexicana por una presentación atípica del accidente ofídico. Nosotros somos del Hospital Juárez de México, del Centro de Información y Asistencia Toxicológica, y somos residentes de alta especialidad en toxicología clínica, el doctor Mario Ulises Castañeda Montes y una servidora, la doctora Quetzalí Alejandra Sánchez Solís. Vamos a dar la fecha de identificación del paciente. El tipo de interrogatorio fue indirecto. El nombre es BMA, con 26 años de edad, género masculino y estado civil soltero. Fue su escolaridad de secundaria completa, ocupación auxiliar de mecánico, originario de la Ciudad de México y lugar de residencia en el Estado de México, testigo de Jehová y habla español. Como antecedentes de importancia, como los heredofamiliares, tenemos abuela y abuelo paternos con diabetes e hipertensión, abuela materna con diabetes y padre con diabetes e hipertensión. Antecedentes personales no patológicos, habita en casa propia con 4 personas más, tiene todos los servicios y es técnico en mecatrónico. Tiene consumo de marihuana cada tercer día. Como antecedentes personales patológicos, es diagnosticado desde los 15 años con epilepsia y está en tratamiento ya sea valproato de magnesio y carbamazepina, las dosis de 600 a 900 miligramos y carbamazepina de 200 miligramos cada 12 horas. Tiene hospitalizaciones previas en el 2018 debido a un descontrol de la crisis convulsiva que le ocasionó un TCE leve. De su padecimiento actual, tenemos que el día 2 de mayo a las 15 horas, él previamente ya tenía capturada una serpiente y al intentar cambiarla de una pecera a otra y hacer la manipulación de la serpiente, sufre una mordedura en el tercer dedo de la mano derecha. Esto le ocasiona dolor intenso en la región palmar del tercer dedo y edema de la mano donde fue la mordedura, que posteriormente empieza a tener una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Aproximadamente a las 6 de la tarde es encontrado por sus familiares tirado en su domicilio, secundario a estas crisis convulsivas que tuvo. Entonces solicitan apoyo por ambulancia y lo llevan a un hospital cercano, que es el Hospital de Ixtapaluca, en donde ya empezaba con datos de angioedema y dificultad respiratoria. Aproximadamente a las 8:30 de la noche se hace la recepción por medio de traslado aéreo a un hospital cercano al Hospital Juárez de México, debido a que el helipuerto en ese momento estaba inhabilitado. Y posteriormente se hace el traslado terrestre al Hospital Juárez de México, llegando el paciente al hospital a las 9:20 de la noche. Esas son algunas imágenes que tenemos cuando llega el paciente al hospital. La exploración física con signos vitales normales inicialmente cuando el paciente se encuentra con los paramédicos. Sin embargo, a su llegada ya presentaba 90-60 de TA,
frecuencia cardíaca de 56, respiratoria de 10 y saturación del 65 a pesar de que tenía FiO2 al 90%. Esto fue cuando llegó el paciente. Sin embargo, después de unos 5 minutos ya en el hospital, se acentúa más la hipotensión y la frecuencia cardíaca igual disminuyó todavía más y por eso se empezó a hacer el abordaje como un choque anafiláctico. La exploración física por aparatos y sistemas, neurológicamente estaba íntegro, a nivel respiratorio con hipoventilación basal bilateral, a nivel cardíaco con bradicardia e hipotensión, abdomen sin alteraciones y extremidades con palidez, edema y el movimiento limitado de la mano justamente alterada, que era la derecha. Estas son imágenes del angioedema, justamente cuando el paciente llega con nosotros al hospital y podemos observar que el edema de los labios, que también puede condicionar a una vía aérea difícil, ya se estaba acentuando todavía más. Los perímetros que nosotros tomamos de la extremidad afectada nos sirve para detectar si el edema está en aumento o está disminuyendo. Nosotros en el centro toxicológico tomamos como nuestra referencia el sitio de la mordedura y de ahí tomamos perímetros proximal, medial y distal a la lesión. En este caso, el brazo no afectado nos sirve como una medición basal para que nosotros tomemos esa referencia. En el caso del paciente, sus mediciones en el brazo no afectado fueron proximal de 20, medial de 22 centímetros y distal de 26. Y en la afectada, proximal de 24, medial de 22 y distal de 26. Este es otra imagen del mismo paciente, pero ya con el manejo avanzado de la vía aérea. Los estudios de laboratorio, tenemos inicialmente una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos y tiempos de coagulación. Lo que más cabe resaltar aquí es la leucocitosis con neutrofilia. En la química sanguínea, la creatinina de 1.9 con CK de 4054, lo que ya nos da un indicio de la rhabdomiólisis y la lesión renal aguda. Electrolitos séricos prácticamente normales y tiempos de coagulación ligeramente prolongados, aunque no diagnósticos para coagulopatía inducida por el veneno de la serpiente. Entonces, los diagnósticos ya del paciente son accidente ofídico por viperido tipo Crotalus scutulatus, clasificación grado 4, que es muy severo, choque anafiláctico, lesión renal aguda CADIGO 2, rhabdomiólisis y epilepsia. El tratamiento básicamente es inicial con el ABC, que es en el paciente, en este caso, se intubó. El paciente ya estaba con datos de choque anafiláctico y justamente se decidió el manejo avanzado de la vía aérea para proteger la ventilación también. Y la C, pues la circulación ya estaba canalizado, se tomaron estudios de laboratorio y se abordó justamente el choque anafiláctico con adrenalina, hidrocortisona, difenhidramina. Después se le dio analgesia y sedación, que fue junto con el manejo avanzado de la vía aérea. Y se decidió la administración del antiveneno. En este caso, nosotros contamos con un fagoterápico que se llama Antivipmin y debido al grado 4 que tenía el paciente, se inició la dosis con 30 viales. También se le hizo crioterapia justamente para disminuir el edema y el dolor en el paciente. Y también se decidió terapia de eliminación extracorpórea con hemoperfusión y hemodiafiltración. Esta terapia mixta, la hemoperfusión para ayudar a la eliminación del veneno y la hemodiafiltración porque es un tratamiento de soporte justamente por el daño renal que ya teníamos debido a la rhabdomiólisis. Este es un video en donde se encuentra el paciente ya con el manejo avanzado de la vía aérea. Se observa justamente el brazo afectado ya con la medición de sus perímetros y aquí estamos empezando a ver el sitio de la mordedura que es en el tercer dedo de la mano derecha. Ese sitio de la mordedura pues es en la parte como de la falange media. Y
Aquí se pueden observar lo que nosotros conocemos como mioquimias, que son estos movimientos vermiculares de los músculos que se encuentran en la pierna. También se pudieron observar a nivel del pie, justamente bilaterales, y nos podemos dar cuenta que estas mioquimias eran distales a la lesión. Y aquí tenemos esta gráfica que evidencia la evolución de los niveles de la creatina inquinasa y vamos a ver por fechas. Desde el día 2 que llegó en la noche, se toma la primera medición en donde sale con 4054 de CK. Ahí se decide dar la administración del flavoterápico, que es nuestro antiveneno, y se le dan los 30 viales, como ya habíamos mencionado. Posteriormente tiene un pico en el día 3, en la madrugada, que se toma este laboratorio de control y al detectar estas mioquimias que les comento, se decide hacer el bloqueo neuromuscular durante 48 horas. Este bloqueo neuromuscular fue con becuronio y ya estaba el paciente intubado, entonces ya solamente se dio esta medida como algo extra al tratamiento. El día 3 de mayo ya se habían hecho nuevas mediciones de la CK y se ve que hay una tendencia al aumento, por lo cual se decide solicitar valoración por nefrología y nefrología lo pasa a la terapia de hemodiafiltración con hemoperfusión, justamente con lo que ya habíamos comentado anteriormente, en donde se da la hemodiafiltración como terapia de soporte y la hemoperfusión para eliminación del veneno. El día 5 se retira el bloqueo neuromuscular y para el día 8 se hace la extubación del paciente. Ya vemos que después del día 8, el día 9 vuelve a tener un ligero pico en la CK, sin embargo, el paciente se encontraba un poco agitado después de la extubación y lo asociamos a esto. Entonces, solamente se dieron tratamiento con benzodiazepinas y posteriormente se ajustaron los líquidos, con lo que disminuyó nuevamente los niveles de la creatina inquinasa. Ya para el día 12 estaban prácticamente normales. Cabe mencionar que pues ya el paciente se egresó el día 14 sin ninguna complicación y no tuvo ninguna secuela. Aquí está como un resumen en el cuadrito, en donde vemos los días con mayor relevancia del tratamiento que se le dio a este paciente, que prácticamente es lo que ya venimos mencionando previamente. Ahora vamos a hacer la revisión de nuestro tema. En cuanto a la revisión, vemos que como tal en México, hay que ver el contexto rapidísimo, existen serpientes venenosas de dos familias principalmente, la familia Viperidae y la Elapide. Entonces, de estos nos vamos a enfocar en los vipéridos. Justamente se escriben hasta 10 géneros en México de vipéridos, pero 3 son los de mayor importancia por sus accidentes que llegan a producir, que es Crotalus, Botrops y Aquistrodon. Generalmente México cuenta con 36 especies de Crotalus, una serpiente, un género o una serpiente de género Botrops y 4 de Lankistrodon. Generalmente pues, el veneno lo conocemos que causa citotoxicidad, hemotoxicidad y también algunas de estas pueden llegar a tener un componente neurotóxico, que no es lo habitual, pero justamente es lo que pasó en nuestro caso. Aquí tenemos con imágenes la distribución de la familia Viperidae, Crotalus, Botrops y Aquistrodon, y generalmente como los conocemos nosotros aquí como nombres comunes, las serpientes de cascabel, las naviacas y los cantiles, ¿no? Respectivamente. Importante, les había comentado que en general se describe que la composición del veneno son 3 principales mecanismos, ¿no? Las que generan daño tisular, las que generan daño hematológico y las que generan daño neurológico, ¿no? Las neurotoxinas, hemotoxinas y toxinas causan daño tisular tal cual. Y muchas veces esas toxinas pueden compartir diferentes dominios, ¿sí? Por ejemplo, una toxina puede ser neurotóxica y al mismo tiempo ser hemotóxica y al mismo tiempo generar daño tisular, que es justamente lo que se ve aquí.
La fosfolipasa A2, específicamente una subunidad o un componente, eh, una variante, más bien que es la fosfolipasa A2 beta, también llamada toxina de Mojave. ¿Por qué? Porque fue encontrada en muchas serpientes de tipo Crotalus scutulatus que habitaban en el desierto de Mojave, ¿no? Este desierto de California, pero incluye gran parte de México. Justamente esta actividad es una neurotoxina presináptica, ¿sí? Que tiene actividad miotóxica. La masa molecular que se describe es de 21 a 22 kilodaltons y tiene un efecto selectivo sobre los canales de calcio. Y también se ha visto que incrementa la liberación de histamina per se. Entonces aquí esta toxina nos explica gran parte de la sintomatología de nuestro paciente. Vemos cómo nuestro paciente tuvo un daño neuromuscular importante y aparte esta liberación de histamina que causa per se el veneno, pues nos pudo haber contribuido a la reacción anafiláctica. Vemos aquí que la fisiopatología de la anafilaxia eh, la describen con dos mecanismos. Una mediada por IgE, que incluso con concentración muy baja del antígeno, pues podemos presentarlo. Esta es la reacción más común que se llega a presentar, pero también mencionan que en la parte B, aquí vemos en la imagen, que hay anafilaxia no mediada por IgE. ¿Sí? Entonces, hay otros mecanismos por los cuales se puede presentar una reacción anafiláctica sin necesidad de tener una sensibilización previa. Era lo que antiguamente se conocía como reacción anafilactoide, que ya actualmente el término desapareció, ¿no? Los inmunólogos ya no lo utilizan, más utilizan una reacción anafiláctica mediada por IgE o no mediada por IgE. Y vean que realmente cuando se inocula una gran cantidad de antígeno es cuando podemos presentar esta reacción anafiláctica no mediada por IgE, que fue justamente lo que nosotros estimamos o suponemos que le pasó al paciente. El paciente jamás se había expuesto a otra serpiente en cuanto a eh, una mordedura, ¿sí? Y pues es muy raro una reacción cruzada, ¿no? Entonces, no creemos que haya estado sensibilizado previamente, ¿sí? Y pues que su reacción anafiláctica fue no mediada por IgE, no mediada por IgE. Y en cuanto a las mioquimias, vemos que, como lo mencionábamos, es una ondulaciones espontáneas, finas, involuntarias, de fibras musculares con carácter rítmico. Y generalmente la bioquimia se produce por descargas axónicas que van de una frecuencia de los 5 a los 150 Hz y se diferencian de las fasciculaciones porque estas son cíclicas. ¿Sí? Y generalmente estas mioquimias se relacionan con un deterioro presináptico y más que nada un cambio en el microambiente en las cantidades de calcio. Entonces, en la parte derecha de la pantalla vemos la fisiopatología de cómo algunas toxinas, algunos componentes del veneno, especialmente las fosfolipasas A2, pueden generar esta destrucción del botón presináptico y alterar el microambiente y condicionar niveles elevados de calcio intracelular, lo que condiciona pues que esta liberación de calcio estimule la fusión de las vesículas circolina con la membrana y se puedan exocitar. Y esto pues va a generar una estimulación repetida de la placa neuromuscular, que es justamente la fisiopatología propuesta para explicar las mioquimias de nuestro paciente. Y bueno, ya como tal para el manejo, pues nosotros sabemos el pilar, el ABCD, entonces lo queremos destacar en este caso. El ABCD fue el que se leyó de forma inicial al paciente, ¿sí? Y pues la terapia antidotal, que es lo primero que hay que poner. Sin embargo, en México no tenemos una terapia antidotal que funcione también para los componentes neurotóxicos de los vipéridos. Como tal, el veneno no se fabrica con esta Crotalus scutulatus. Entonces, es muy bueno para neutralizar toxinas hemotóxicas y cistotóxicas. Pero las neurotóxicas, como solamente esta especie la tiene, no se contemplan en el antiveneno. Entonces, pues nuestro antiveneno no va a ser eficaz para neutralizar esta toxina de Mojave. Por lo que, nosotros analizando esta parte, decidimos pasar al paciente a un método de eliminación extracorpórea. Y en este caso fue la hemodiálisis más la hemoperfusión para poder lograr
la eliminación de esta toxina, específicamente la toxina de Mohamed. Aquí ya enfocado el manejo que se le dio al paciente, pues fue el manejo avanzado de la vía aérea, tratamiento de choque anafiláctico. En este caso decidimos pasar la dosis pero intravenosa, fluidoterapia, soporte cardiovascular, sedación y analgesia y reconocimiento y manejo de las anginas. Fue el manejo inicial que se le dio. Y posteriormente vemos que ya después de que el paciente se estabilizó, la terapia antidotal, en este caso le pusimos 30 frascos, ¿sí?, de antivirmin, el cual es un fauterápico de tercera generación, tipo FAP2, ¿no? Vemos aquí cómo se produce. Si cortamos la parte FC para que sea menos inmunógena, y la fracción variable, que es el PAP, lo dejamos, ¿no?, para que reconozca el antígeno y puedan neutralizar el veneno. Como tal, nuestro antídoto es un antídoto específico de tipo FAP2, polivalente y liofilizado, ¿sí? Y generalmente se describe que neutraliza hasta 780 dosis letales de Botros Asper y 790 dosis letales de Cruterus surisus, que es con los dos viperios con los que fabrica. Aquí está la guía de nuestro país en cuanto a la clasificación y los frascos recomendados. Vemos que nuestro paciente pues tenía un grado 4 muy severo, por lo que se decía administrar 30 frascos. Y también considerando la terapia excorpórea, vemos que nuestro paciente lo pasamos a dos terapias que aquí están descritas, ¿sí?, que fue la hemoperfusión, ¿sí?, y la hemodiafiltración, que es una modalidad de la hemodiálisis, ¿sí? Y sí, justamente aquí vemos que ese es un artículo que te describe la terapia excorpórea en intoxicaciones, y vemos que cuando no está bien descrita la indicación de una terapia excorpórea, cuando no aparece en la página de Strip, que es generalmente donde nos basamos, podemos ir nosotros considerando esta terapia basándonos en los datos tanto del genobiótico que queremos neutralizar, ¿sí?, tomando en cuenta su reglamento renal, su concentración en plasma, su volumen de distribución, ¿sí?, varias variables, ¿sí?, hasta llegar al peso molecular, y ahí decidimos cuál es el mejor. Entonces, como aquí el peso molecular de la toxina iba desde los 22.000 Daltons, pues justamente por eso lo pasamos a la AMAS, hemofiltración y hemoperfusión, ¿sí?, para nosotros poder abarcar este rango del peso molecular de las toxinas y poderlas eliminar. Y porque vemos que nuestro antiveneno, en este caso para esta toxina en particular, no es tan efectivo. Y pues con esto concluimos. Agradecemos su atención. Muchas gracias, doctores. A continuación presentaré panelista, la doctora Ana Paula Boisuk. Es médica clínica, toxicóloga, especialista en medicina del trabajo, actualmente jefa de sección de farmacovigilancia del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas, docente de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la materia toxicología de la Universidad Maimónides. Lo dejo para la discusión. Bueno, primero buenas tardes. Buenas Felicitar a los residentes de México. Hola Mario. Tuve Hola, el doctora. placer de conocerte hace un tiempito en Buenos Aires. Excelente la presentación, pero yo tengo muchas preguntas para hacerles, porque haciendo una muy breve introducción de lo que pasa en Argentina, nosotros el 90% de los accidentes ofídicos en realidad son por Botrops, que para nosotros se llaman yarará, ¿sí? Y de Crotalus, que es cascabel, el porcentaje realmente es muy bajo, es menor al 8%, y lo que nosotros tenemos entendido, al menos de la especie que tenemos en Argentina, es que predomina la neurotoxicidad. Pero reviendo un poco el caso de ustedes, que me pareció muy interesante, coincide con la bibliografía. Habiendo consultado bibliografía,
realmente el angioedema y el shock anafiláctico es de muy, muy baja incidencia. Todo lo que se plantea respecto del tratamiento, siempre por supuesto es tratar el shock anafiláctico primero y después la terapia, ¿sí? Lo que nosotros llamamos suero antiofídico, ¿sí? Pero les quería hacer una pregunta, si es que tienen el dato. ¿Ustedes qué número de casos tienen por mordedura de cascabel? ¿Tienen algún dato del número de casos? Pues como tal, exacto, ahorita no lo tenemos, pero sí predominan más las Crotalus que las Botrops. De hecho, para nosotros Botrops asper sería como nuestra única especie de Botrops, y la ubicamos más como a nivel del Golfo de México. Nosotros estamos como la parte centro. Entonces, realmente nosotros tenemos más de Crotalus que de Botrops. Y en este caso, pues, nos interesó bastante porque en general las Crotalus son hemotóxicas y citotóxicas. Y esta que es Scutulatus, justamente nosotros tuvimos la oportunidad de que el paciente llevó el espécimen a nuestro centro toxicológico y un biólogo nos pudo ayudar a la identificación de la víbora. En este caso, por eso sabemos que la Crotalus scutulatus, ya de acuerdo a la literatura, es neurotóxica o tiene un componente neurotóxico. De aquí también que pues nos hizo el paciente estas mioquimias justamente distales a la lesión, pero realmente ahorita nuestro mayor índice de accidentes ofídicos es... Y otra pregunta, en las manifestaciones neurotóxicas, en el caso de la scutulatus, ¿sí? De la Crotalus scutulatus, ¿es solamente a nivel periférico o como nosotros vemos en Argentina con la parálisis descendente, ¿sí? Que la vemos con la otra especie? Sí, mire, como tal, se describen como tres subtipos de venenos de Crotalus scutulatus, unos que tienen mayor componente hemotóxico y citotóxico, otros que tienen mezclado y otros con mayor componente neurotóxico. Entonces, sí hemos tenido otros casos de pacientes que hacen parada respiratoria, ¿no? Debilidad, por decir hasta parálisis respiratoria, por este tipo o esta especie en particular. Entonces, sí, la distribución es como muy variada, realmente desde el centro del país hasta el norte. Es como se dividen esos tres no son subespecies, pero sí son tipos en cuanto a la composición del veneno. Entonces, sí tenemos tanto el paciente que hace la parada respiratoria, como en este caso, no se ha tocado nunca uno que hiciera estas mioquimias y esta actividad neuromuscular incrementada, que condiciona una rhabdomiólisis importante, ¿no? Que hasta requirió terapia extracorpórea, bueno, una terapia de soporte renal, pero sí se ha descrito en casos en Norteamérica parecidos de esta serpiente. Y otra pregunta, en el caso clínico, el paciente ya cuando ingresa tiene compromiso renal y tiene aumento significativo de la CPK, ¿sí? Que eso uno lo interpreta como específico de la mordedura. Ustedes, cuando implementan el bloqueo neuromuscular, que nosotros acá en Argentina no lo hacemos, al menos de los casos que nosotros conocemos, ¿sí? Por este aumento desmedido de la CPK, ¿ustedes lo toman como que fue la evolución de la mordedura o por las mioquimias? Sí, como tal, en realidad está eso, la lesión tisular o la rhabdomiólisis asociada al veneno citotóxico no fue tan importante. De hecho, el brazo recuperó y no elevó perímetros tanto. Nunca tuvo fricciones hemorrágicas el brazo, como tal, la extremidad mordida, pues evolucionó bien, pero el paciente se veía así. Nosotros mostramos las mioquimias a nivel de extremidades inferiores, pero realmente el paciente en todos lados tenía actividad neuromuscular incrementada. Entonces, justamente esa parte de la rhabdomiólisis la asociamos más al componente neurotóxico, explícitamente causando las mioquimias y causando, en este caso, la rhabdomiólisis, más que por el veneno citotóxico a nivel del sitio. Bien, y otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen para la administración del antiveneno desde el momento de la mordedura? Porque yo vi que el paciente tuvo el accidente a las 3 de la tarde y tuvo un traslado importante. ¿Cuánto tiempo tienen y si hay alguna
disminución de la efectividad del antiveneno de acuerdo al tiempo transcurrido, como suele ocurrir habitualmente. Pues sí, de hecho, de acuerdo a algunas literaturas, hemos visto que la vida media del veneno puede llegar hasta 96 horas, en algunas se pueden llegar a extender hasta 105, 120 horas. Entonces, ese sería como nuestro punto de corte para decir, nosotros todavía tenemos la posibilidad de administrarle el flavoterápico en este caso, que fue el antivipnin. Entonces, nosotros, pues, nos esperamos, efectivamente, como bien lo dijo, primero se trató la anafilaxia, el choque anafiláctico, y posteriormente, ya con calma, se dio el manejo específico para neutralizar el veneno. Nuestro flavoterápico tiene una neutralización de aproximadamente 780 a 790 dosis letales del veneno de la serpiente. Entonces, tiene bastante efectividad y pues es realmente el tiempo de la administración nos neutraliza el veneno por completo. Sin embargo, las manifestaciones quizá que previamente a esta administración ya haya tenido, ya no las vamos a revertir, solo a limitar. Claro. Sí, perdón, ahí complementando, justamente se menciona que el antiveneno, si lo aplicamos antes de las 2 horas, el paciente podemos detener como las complicaciones hemotóxicas y citotóxicas. Como tal, es lo ideal, ¿no? Pero en el paciente, pues sí llegó por todo el traslado, aproximadamente se estuvo aplicando 8 horas después de la mordedura. Entonces, eso sí nos limitó el daño a nivel hematológico y a nivel citotóxico, pero justamente esto que les comentábamos de que el veneno no está hecho con serpientes que sean o que tengan un componente neurotóxico. Entonces, nosotros con el antiveneno evidenciamos que pudimos detener el daño a nivel citotóxico y a nivel hemotóxico, porque sí empezaba a elevar tiempos, ovulación, a prolongar, pero se detuvo justamente con la aplicación de antiveneno, pero las mioquimias persistieron. Entonces, justamente nosotros pensamos hay un componente que nuestro antiveneno no está neutralizando y que está persistiendo o causando la sintomatología en el paciente. Entonces, considerando esa parte, dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meter nuestra terapia corpórea, ¿no? Para eliminar esa toxina de Mojave, que justamente digo que el antiveneno mexicano se ha descrito, ya está bien descrito en artículos que no la neutraliza de forma tan eficaz. Y otra pregunta, la indicación de la hemoperfusión, ¿hay bibliografía que avala el uso de la hemoperfusión? Porque yo entendí lo que ustedes hablaron respecto del peso molecular, me pareció algo realmente muy interesante, porque está bien, no es el caso, los casos en Argentina son realmente distintos, porque en realidad es otra especie, y en general, cuando acá se indica, por ejemplo, hemodiálisis, en realidad no es para remover, ¿sí?, la toxina en sí, sino que se aplica como método cuando el paciente tiene insuficiencia renal aguda, ¿sí? Por eso me interesa, porque me parece muy interesante el uso de la hemoperfusión. Sí, justamente hay a nivel internacional que en algunas situaciones han llegado a ocupar la hemoperfusión. De hecho, justamente el proveedor que nos da el cartucho, una de las explicaciones que él recomienda es justamente intoxicaciones de tipo organofosforados o animales de ponzoña. Entonces, analizando esto, si un cartucho de hemoperfusión te absorbe sustancias. Nosotros usamos cartuchos de resinas de intercambio, no usamos ya de carbón activado. Entonces, esos cartuchos te absorben sustancias que van por ahí de los 25,000 hasta los 60,000 Daltons. Entonces, justamente considerando que mucho del espectro molecular de las toxinas de la serpiente entran dentro de ese rango, pues podemos, obviamente consideramos que primero es el fototerápico, pero para estos casos difíciles en los que no tiene mejoría clínica, consideramos la hemoperfusión como una alternativa segura y eficaz para remover esas toxinas. Sí, de hecho también hay un estudio justamente en China en donde utilizaron justo la hemoperfusión para la eliminación del veneno de la serpiente en casos con envenenamiento severo. Entonces, realmente sí hay evidencia que nos avala que realmente la hemoperfusión sí tiene una efectividad para la eliminación del veneno. Y aparte, justo en nuestro paciente se utilizó una terapia mixta que fue con hemodiafiltración y
perfusión, hemodiafiltración justamente por la rhabdomiólisis, ya estaba condicionando lesión renal aguda y en este caso también fue un tratamiento de soporte justamente para la parte renal. Y en el caso porque ustedes el antiveneno que utilizan es el que tiene los fragmentos FAU. Ustedes saben el porcentaje, o sea, es muy bajo el porcentaje de justamente de shock anafiláctico. Sí, justamente nosotros previamente tenemos menos del 1% de reacciones, en este caso hipersensibilidad, o sea, de tipo 1 o de tipo 3, tanto inmediatas como tardías. Ve que reacción anafiláctica en el primeros horas y después la reacción de tipo 3 de inflamar del suero son bajas con nuestro favoterápico, por medio que está liofilizado. Realmente hemos visto que es seguro aplicarlo. Todas vez que hemos aplicado pasa de forma segura y seguimos a los pacientes semanas 4 posterior al almacenamiento, igual no presentan enfermedad del suero. Entonces tenemos un muy bajo porcentaje aquí utilizado, y al ser un FAB2, cortando la fracción FC, estas reacciones anafilácticas o hipersensibilidad tipo 1 o tipo 3. Bueno, no, y lo último por comentar es que hay un artículo de este año, de la revista Toxicon, que habla específicamente, es un dato que habla de los diferentes, las fracciones del veneno, ¿sí? Específicamente de esta cascabel, de acuerdo al área, a la zona. Hablan de Arizona, de California, y de acuerdo a eso dicen qué tipo de fracción de veneno tiene, que es fracción muy importante, y que también parece que tiene que ver con la producción que se tiene del antiveneno, que quizás no se tiene en cuenta, no es que no se tiene en cuenta, pero quizás no se hace tan específico como para, en este caso particular, ¿sí? Si quieren después les puedo pasar el trabajo, me pareció muy interesante, porque aparte coincide con los datos que ustedes tienen, desde que el angioedema y que el shock anafiláctico realmente son muy bajos. Ellos tienen un trabajo de 3.340 casos, solamente 12 casos hicieron angioedema, 5 casos hicieron shock anafiláctico, así que bueno, yo les agradezco muchísimo, agradezco que me hayan permitido participar y colaborar con ustedes. Excelente la presentación y bueno, espero verlos pronto en Argentina. Saludos y muchas gracias. Claro que sí, Muchas gracias a ambos, a todos. Gracias por el aporte, muy interesante discusión de ambas partes. Les agradecemos por el aporte que nos han brindado. Son experiencias que nosotros en El Salvador sí tenemos, pero no así como en México y Argentina. Pues eso nos ayuda mucho a nosotros tener más conocimiento sobre los accidentes ofídicos y también sus complicaciones. Voy a leer un comentario del doctor Orlando Delgado Cortés. En Nicaragua, las serpientes Viperidae son hematotóxicas. Los accidentes ofídicos siempre representan un desafío. Tiene una pregunta también el doctor Orlando. Con este paciente en particular que ya había hecho anafilaxia, ¿desarrolló enfermedad del suero? O si previamente ya han tenido casos similares. Sino, contestando a esa pregunta, justamente el paciente se dio seguimiento y no hizo reacción de presión tipo 3, no hizo enfermedad del suero. Y de casos similares de anafilaxia, realmente no, nunca habíamos tenido una anafilaxia por algún animal de ponzoña, bueno, que no fuera algún himenóptero, que esos tienden a complicarse así, pero fuera de serpientes o arácnidos, no habíamos tenido ningún paciente que desarrollara un choque anafiláctico, una anafilaxia, y justamente lo comentamos mucho con los inmunólogos, de cuál era el mecanismo, y justamente nos dijeron que sí, que había esta reacción no mediada por IgE, en las cuales el inóculo era tanto, el antígeno que se inoculaba, que el paciente puede desarrollar esta reacción anafiláctica no mediada por IgE, y justamente en la revisión que hicimos del veneno, de la toxina de Mojave, menciona que tiene predisposición para generar liberación de histamina. Entonces, justamente esas dos partes nos contribuyeron a que el paciente pues sí podía presentar un choque anafiláctico de novo, sin previa sensibilización, sin previa mordedura de alguna serpiente o alguna otra cosa que se le pareciera. Muchas gracias por el aporte, interesante, de verdad. Les agradezco mucho por la participación y bueno, vamos a continuar ahorita con el doctor Manuel Alejandro Berbeo, que es residente de toxicología clínica
de tercer año de la Universidad de Antioquia, Colombia, el título del caso clínico: intoxicación familiar por pernetia, próstata y falso mortiño. Adelante, doctor. Mi nombre es Manuel Alejandro Herbio Velázquez, soy residente de tercer año de toxicología clínica de la Universidad de Antioquia, de Medellín, Colombia. Hoy vamos a hablar de cardiotoxicidad en intoxicación por frutos de pernetia prostrata. Es una serie de casos. Les dejo los contactos míos por Instagram. Bueno, entonces tenemos una viñeta clínica de 3 pacientes que son familiares que ingresan por el mismo cuadro clínico: náuseas, palidez, malestar general, diaforesis, sensación de calor en la región facial. Habían presentado vómito y diarrea, y eso había ocurrido después de ingerir el zumo, un fruto que habían encontrado cercano a su casa. Ellos viven en una zona rural. Cercano a su casa habían encontrado un fruto como un arbusto, al que ellos se referían como arándanos. Tenemos que al ingreso los pacientes tenían una presión arterial marcadamente disminuida, al igual que una bradicardia. No respondieron bien al manejo con líquidos isotónicos. Se les inició soporte ventilatorio con cánula nasal, con máscara facial, con máscara de no reinhalación. Se inició soporte con noradrenalina ante la no respuesta a los líquidos, y pues finalmente se les trasladó a una institución de mayor complejidad, en este caso pues a la ciudad de Medellín. ¿Qué diferencias tenemos entre los 3 pacientes? Entonces, primero, como había mencionado, son familiares. La femenina de 84 años es la mamá, los otros 2 pacientes son los hijos. Ella tenía antecedentes de importancia: hipertensión arterial, sarcoma en remisión, la hija un tabaquismo, y el hijo pues realmente no tenía antecedentes de importancia. ¿Qué manifestaciones presentaron? Entonces, la hija no presentó ninguna manifestación en el electrocardiograma, tampoco tuvo alteraciones hidroelectrolíticas, a diferencia de su madre y de su hermano, que tuvieron un bloqueo AB de primer grado. La mamá también tuvo una hiponatremia leve y tuvo, posterior al bloqueo AB de primer grado, un ritmo de la unión acelerado, tuvo un QTC prolongado, y por este QTC prolongado pues requirió manejo con sulfato de magnesio. Posterior al sulfato de magnesio tuvo bradicardia sinusal, pero no tuvo ninguna otra complicación en el electrocardiograma y se pudo dar de alta. El hijo realmente únicamente presentó, aparte pues de la hipotensión, la bradicardia inicial y después el bloqueo AB de primer grado, realmente no presentó ninguna otra complicación. Y la hija tuvo adicional, ya cuando habíamos pensado que se había finalizado como la intoxicación y que realmente por vida media lo tuvimos como muy presente, presentó un delirio hipoactivo pues en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que debemos tener presente? Entonces, el primero es que la intoxicación ocurrió pues por la ingesta de unos frutos de una planta que se conoce como Pernetia prostrata. Es un fenómeno muy poco común en la literatura médica, adicional a que tenemos varias complicaciones con las intoxicaciones por plantas. Una de ellas es que las plantas tienen diferentes nombres dependiendo de la persona que las describa. Entonces, también se les conoce con muchos otros nombres. En este caso, otro de los nombres que está bien aceptado es Gaultheria myrsinoides, y lo que sabemos es que la mayoría de manifestaciones son explicadas por un grupo de toxinas. Este grupo de toxinas se conocen como grayanotoxinas. ¿Cómo se le conoce a la planta? Entonces se le conoce como reventadera, ubito de páramo, guayabilla, mortiño, mortiño venenoso. Hacen parte del filum Streptophyta y hacen parte del orden y familia Ericacea. El género, como les dije, puede ser Pernetia o Gaultheria, y la especie pues Pernetia prostrata o Gaultheria myrsinoides. Realmente son sinónimos, hacen referencia a la misma planta. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en páramos y subpáramos de la región andina. Van desde Colombia, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala. Llegan incluso hasta México. También están en Perú, Venezuela, Panamá y Nicaragua. Y tenemos 2 poblaciones principales de riesgo cuando estamos hablando de el consumo de los frutos. Entonces, ¿quiénes son la población de riesgo? Los niños,
porque si nos dimos cuenta, los frutos son bastante llamativos, son de un color muy bonito. Los niños también los confunden con un fruto que sí se pueda consumir. Y los animales. Usualmente en los animales de granja, estas plantas hacen parte de lo que llaman como maleza y pueden formar pequeños arbustos de los cuales vacas, cerdos, cabras, pues pueden alimentarse de los frutos y tener una intoxicación. Los confunden ¿con qué? Con los arándanos, pero sabemos que los arándanos no son Pernetia ni Gaulteria, sino son Vaccinium, hacen parte del género Vaccinium. Y estos no tienen concentraciones de grallanotoxinas. En la literatura sí podemos encontrar reportes de casos de intoxicación por arándanos, por Vaccinium. Lo más probable es que sea pues una mala clasificación de la planta y que lo que se esté tomando como Vaccinium realmente sean frutos de otras plantas de la familia pues Ericaceae. Hay muchos tipos de grallanotoxinas descritas. Son diterpenoides tetracíclicos, pero los agrupamos en 3 subtipos. En la grallanotoxina 1, 2 y 3. Usualmente de las que más se mencionan, pues es la 1 y la 3. ¿Qué hacen ellas? Ellas actúan en los canales de sodio. Recordemos que actúan en los canales de sodio mediado por voltaje y sabemos que estos canales tienen 3 estados. Un estado cerrado, un estado abierto y un estado inactivo. ¿Qué hace como tal la grallanotoxina? La grallanotoxina se une a los segmentos, principalmente lo que está descrito en la literatura, en el dominio 1 y 4, en los segmentos 6. Pero también se puede unir al segmento 4, al segmento 5 del dominio 1 y al segmento 4 y al segmento 5 del dominio 4. Entonces, en general, lo que dice la literatura es que se unen al segmento 6, pero también se ha descrito que se pueden unir al segmento 4 y 5 de los mismos dominios, 1 y 4. ¿Y qué se produce? O sea, realmente esta acción en el canal de sodio que genera. Entonces, primero se une al canal de sodio que está despolarizado y sostiene la despolarización. Clínicamente lo que se ve es un estímulo parasimpático y lo podemos ver en este texto, donde tienen una observación de una abeja de 22 kilos a la cual le inyectan un extracto hidroalcohólico de Pernetia y la ovejita pues presenta vómito, salivación, o sea, presenta cialorrea, emesis, dificultad en la respiración y también se le menciona con manifestaciones similares a la embriaguez con dificultad de la marcha. Este mismo proceso con la misma ovejita se hace, pero administrándole 15 miligramos de sulfato de atropina, donde vemos que únicamente queda con manifestaciones de embriaguez y alteraciones del equilibrio, pero el resto de manifestaciones se resuelven. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esta grallanotoxina? Porque como vimos en el caso de los 3 pacientes que les mencioné, la encontraron en los frutos de Pernetia porque los confundieron con arándanos. Entonces, esa es una de las fuentes. Plantas que sean de la familia Ericaceae que tienen esta toxina, que se conoce como grallanotoxina, pero también se le puede conocer como andromedotoxina y hay muchos otros nombres para esta toxina. El rododendron también tiene grallanotoxinas y por eso en los licores hechos a base de rododendron que sean ilegales, que no tengan un buen proceso pues, de manufactura, también pueden tener concentraciones importantes de grallanotoxina y también se han descrito casos de intoxicación por este tipo de licor como adulterado. Y en algo que llamamos, que realmente es la más común, mad honey, que es aquella miel que se hace con abejitas que hacen su proceso de polinización y de alimentación con plantas de la familia Ericaceae como el rododendron y la miel que ellas producen tienen concentraciones importantes de grallanotoxina que pueden generar manifestaciones. A veces es difícil hacer el diagnóstico porque son regalos de miel de otros países que simplemente se traen en algunos viajes y la persona presenta las manifestaciones. Entonces, como dijimos, hay una afección en los canales de sodio. Realmente el canal de sodio se
se inactiva o se deja en stand-by en el estado de despolarización. Esto permite varias alteraciones. Realmente el mecanismo como molecular está bastante difícil. Algunos dicen que tiene un proceso como agonista parcial, otros dicen que se han visto un efecto hiperpolarizador del canal de sodio. Pero lo que vemos clínicamente es un toxidrome colinérgico incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque no vamos a ver miosis, epífora, rinorrea o broncorrea. Eso es lo que nosotros no vamos a encontrar. ¿Qué síntomas clínicos sí tenemos? Pues todos los autonómicos, bradiarritmias, bradicardia, hipotensión. Podemos tener diaforesis, podemos tener cialorrea, podemos tener la debilidad, náuseas, emesis y diarrea. Eso es lo que usualmente vemos. Pero, como les dije, la miosis puntiforme que usualmente vemos en el colinérgico, pues acá no la vamos a encontrar. Y como lo que vemos o lo que se ve clínicamente es un estímulo parasimpático, el manejo es con atropina. Y se ha descrito que el manejo es adecuado y revierte la mayoría de síntomas de los pacientes. Obviamente, si tenemos un bloqueo avanzado, probablemente la atropina no sea suficiente. ¿Cuál es la forma de intoxicación más común por granotoxinas? Entonces, ya lo dijimos por Matt Honey. Y gracias pues al Matt Honey o tratando como de identificar como las manifestaciones clínicas más frecuentes, pues podemos irnos precisamente a revisar las series de casos que han habido de Matt Honey o los análisis retrospectivos. Entonces vemos que usualmente las manifestaciones más comunes son bradicardia e hipotensión. Esto en una revisión sistemática que se hizo con más de 500 pacientes. Entonces lo que vemos de forma más común son bradicardia e hipotensión y les siguen manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómito, también se ha descrito síncope, como les dije, también se ha descrito diarrea. ¿Cuáles son mucho más raras? Las alucinaciones son mucho más raras, el infarto es un poco más raro y la hipotermia. En las manifestaciones electrocardiográficas son muy variadas, podemos ver desde bradicardias sinusales, alteraciones del ritmo ventricular, bloqueos AB, elevaciones del segmento ST, cambios en las ondas T. Realmente son muy variadas las manifestaciones. En el caso de los pacientes en general se tienden a ver más bradiarritmias que taquiarritmias por el estímulo parasimpático. Pero siempre hay que tener presente que sí hay casos descritos en la literatura de infarto agudo de miocardio asociado a esta intoxicación, que puede verse por varias razones. Una, por la pérdida de flujo asociada al efecto parasimpático que disminuye pues el gasto cardíaco, que puede llevar pues a una pérdida y a un daño pues por hipotensión. Y de las cosas más graves que se han descrito entonces son ese infarto agudo de miocardio, el bloqueo auriculoventricular completo y las convulsiones. Realmente no se conoce con exactitud los niveles de granotoxina que se relacionen con las manifestaciones autonómicas de los pacientes. Hay una serie de casos que se hizo en 6 pacientes, precisamente con licor de rododendro, donde ellos sugieren que el nivel mínimo en el que se pueden presentar manifestaciones como la hipotensión está entre los 17.83 nanogramos mililitro y 27.3. Esto pues de la granotoxina, el subtipo 3 y del subtipo 1 entre 2.52 y 4.55 nanogramos por mililitro. Pero realmente si se dan cuenta, esta información la tenemos únicamente en una serie de casos de 6 pacientes. Entonces, y no se hace pues de forma rutinaria pues niveles de granotoxina. ¿Qué manejos se han descrito en la literatura? Entonces, lo que dicen la mayoría de los artículos es manejo con atropina, manejo con solución salina. Se han hecho manejos con otros medicamentos, ¿sí? Pero la gran proporción es con atropina y con solución salina. Usualmente en la revisión sistemática se vio que los pacientes requerían dosis menores a 1 miligramo, de 1 miligramo o 0.5 miligramos. Pero hay algunos pacientes que requieren dosis de 2 miligramos o más. Como la intoxicación es rara, en el caso de nuestro paciente, los médicos de la zona rural pues realmente no conocían cuál era el manejo o el antídoto que se ha descrito pues en la literatura. Entonces, el manejo de primera línea, que es la atropina, pues no se usó en ningún momento, sino que ellos requirieron a manejos que se consideran o que uno pensaría de segunda línea,
O tercera, que serían las terapias vasoactivas, que se pueden hacer en pacientes con inestabilidad hemodinámica y eléctrica grave que no hayan respondido a los manejos iniciales. Y en algunos casos, pues incluso los pacientes requieren marcapasos por bloqueos auriculoventriculares avanzados. Se han descrito los anestésicos locales también. ¿Por qué? Porque las zonas donde se pegan las grallanotoxinas también se pegan algunos anestésicos. ¿En qué zonas? FE 1579 y en tirosina 1586. Sin embargo, la afinidad de los anestésicos locales es más hacia la parte de fenilalanina 1579 y la de grallanotoxina 1586. Sin contar que dependiendo del anestésico local, pues podríamos tener mayores complicaciones. Entonces, realmente por la disociación con respecto pues a esta zona se prefiere pues la lidocaína, que tiene una disociación más rápida de los canales de sodio. De esta forma sí podríamos generar un bloqueo transitorio de los canales de sodio que trate de desplazar a la grallanotoxina y sin generar pues un bloqueo que sea significativo o que me lleve pues a un empeoramiento de la intoxicación. Pero si se dan cuenta, realmente como no tienen manifestaciones muy clásicas de bloqueo de canales de sodio. Las alteraciones en el electrocardiograma no son similares, si bien se podrían presentar, no es lo más común. Tampoco tienen un eje desviado a la derecha en la mayoría de casos, la mayoría de casos tienen un eje normal. Entonces, digamos que acaba diferente el hecho. No es como tanto como en bloqueo de canales de sodio que utilizamos lidocaína, pero sí se ha descrito. ¿Se ha descrito para qué? Cuando tenemos taquiarritmias ventriculares o cuando realmente sí vemos en el electrocardiograma pues signos clínicos de bloqueo de canales de sodio. Y quería terminar con esto, es Genofonte. Genofonte dice en uno de sus textos, aquí hablando en general, no había nada que excitara su asombro, pero el número de colmenas de abeja era ciertamente asombroso, y también lo eran ciertas propiedades de la miel. El efecto sobre los soldados que probaron los peines fue que todos se volvieron locos por el momento y sufrieron vómitos y diarrea, con una incapacidad total para mantenerse firme sobre sus piernas, algo que vimos con la oveja. Una dosis pequeña producida una condición no muy diferente a la embriaguez violenta. Una dosis muy grande, un ataque muy parecido a un ataque de locura. Y algunos cayeron, aparentemente a las puertas de la muerte. Así yacían, cientos de ellos, como si hubiera habido una gran derrota, presa del más cruel desánimo. Pero al día siguiente ninguno había muerto. Y es que lo que usualmente vimos, porque recuerden que hay diferentes subtipos de grallanotoxinas, es que la depuración de las toxinas se hace en las primeras 24 horas. En la vida media es menor a 24 horas, se hace una muy buena depuración, entonces las manifestaciones clínicas usualmente no llegan a ser superiores a 24 horas. Y es lo que vemos precisamente en este texto histórico. Y lo otro que vemos es algo que también se menciona en la revisión sistemática y es ninguno había muerto. La mortalidad es muy rara. A pesar de que las manifestaciones clínicas son muy llamativas, el manejo es muy fácil, responden inicialmente muy bien al manejo, entonces no tienen una alta tasa de mortalidad, pero sí es una condición que nos puede agravar un paciente y que podría generar una potencial mortalidad. Y casi a la misma hora del día en que habían comido, recobraron el sentido. Y al tercer o cuarto día se pusieron de nuevo en pie como convalecientes después de un severo tratamiento médico. Entonces, espero les haya gustado. Quedo atento pues a las preguntas. Muchas gracias, doctor. A continuación presentaremos a la doctora Jessica Paola Rodríguez Torres, Medicina General por la Universidad Autónoma de Nayarit, especialista en urgencias médico-quirúrgicas por Universidad de Guanajuato, alta especialidad en toxicología clínica por UNAM, adscrita al Servicio de Urgencias de UMF 23 y MFSS Ciudad de México, encargada del servicio de toxicología clínica en Hospital Juárez de México, profesora adjunto, alta especialidad de toxicología clínica por UNAM, profesora de farmacología en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y diplomado en Administración Hospitalaria, ponente en congresos nacionales e internacionales de toxicología clínica y urgencias. Le doy las palabras, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora Carolina, doctor.
Manuel Alejandro. Felicitarte por tu ponencia, una excelente revisión del tema. Me quedan algunas dudas solamente del caso clínico. La primera es, ¿cómo ustedes, sabemos que los toxicólogos somos como que muy, preguntamos, por ahí escuché en un congreso que la mejor anamnesis del gremio médico era la de un toxicólogo, y estoy totalmente de acuerdo porque preguntamos cosas que ninguna especialidad preguntaría, ¿no? Entonces ahí me queda una duda acerca de cómo lograron la identificación de esta planta, o sea, cómo estamos 100% seguros que la familia consumió esta planta. Listo. ¿Me escuchan? Listo. Bueno, nosotros digamos que pues desde la educación que hemos hecho como a los médicos generales nos ha ido bastante bien. Este caso lo teníamos, nos habían informado desde el ingreso de los pacientes al pueblo. Desde el pueblo nos habían informado que había llegado una familia que había ingerido unos frutos. Entonces, digamos que ya no solo es como lo bueno que hemos hecho nosotros como toxicólogos de la anamnesis, sino también lo que hemos enseñado. Entonces, es muy bonito ver cómo los médicos generales que han pasado por nuestro servicio han aprendido muchas cosas, y una de esas es hacer buenas anamnesis, y preguntaron precisamente esto a los pacientes. Digamos que hay una relación temporal de los síntomas y lo que presentaron los pacientes, que también permitió que los pacientes relacionaran la ingesta de los frutos con las manifestaciones que presentaron. Entonces, cuando llegaron, también se hizo evidente que habían consumido estos frutos. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros tenemos, digamos que un ingreso al herbario nacional, y tenemos docentes que nos entrenan en el herbario nacional, pero algo que hemos aprendido es que la parte taxonómica de plantas es muy difícil, sobre todo de las euforbiáceas. Entonces, lo que hemos hecho es articularnos con los biólogos expertos en plantas, y cuando tenemos este tipo de casos, cuando ya hemos tenido casos similares, ya habíamos presentado casos de Pernetia antes, digamos que ya estamos como con la idea, pero siempre le pedimos el apoyo a un biólogo experto en plantas, que usualmente es del herbario, puede ser del herbario nacional o del herbario de nuestra universidad, y ellos se encargan de hacernos la identificación de la planta, ya por características como tal de las hojas. En este caso, la diferenciación se hizo porque en una de las fotos que nos dieron había una hoja muy pequeña, y gracias a esa hoja muy pequeña fue que se hizo la identificación. Ni siquiera fue por el fruto, porque como les mencionaba en la charla, el fruto es muy similar. Entonces, el biólogo nos explicó que realmente la identificación la pudo lograr por la forma de la hoja que estaba como en la imagen que les mostramos. Igual los frutos los llevamos al herbario, y en el herbario pues tienen una muestra de diferentes pues especímenes, y allá los compararon con los que tenían de Pernetia prostrata en el herbario guardados, y pues efectivamente era la planta. Ok, doctor, sí, sobre todo porque, bueno, en herbales, plantas y demás, suplementos alimenticios, que es tema de otra sesión, es muy complicado, ¿no? Lograr la identificación, y como esta cadena, ¿no? Desde el médico de primer contacto, el toxicólogo, el micólogo, biólogo, todos los involucrados para la identificación. Bueno, a finalidad de que el caso tenga importancia y relevancia, ¿no? De que esté totalmente relacionado con los datos clínicos, con la identificación, ¿no? Así como en caso de farmacología, que nosotros medimos niveles séricos para estar 100% seguros que la intoxicación de la que nos referimos, pues, es a la que estamos tratando, ¿no? Entonces, es sumamente importante, uno, la identificación. Y tengo por ahí otra pregunta, doctor. En cuanto al tema de cardiotoxicidad, mencionabas el caso de los 3 pacientes, y mencionaste que 2 presentaban un bloqueo AB, coincidimos que tenían bradicardia, y también había inestabilidad hemodinámica determinada por la hipotensión. ¿Qué otros parámetros pudieron haber utilizado para determinar la cardiotoxicidad en esta serie de casos, en estos 3 pacientes? Okay. Pues realmente la información que hay en la literatura específicamente para Pernetia no es muy grande. Lo que hemos visto es que unos estudios ecocardiográficos al pie del paciente nos pueden orientar bastante bien. Acá la dificultad fue que los pacientes ingresaron con un manejo que no es el que está descrito en la literatura desde el ingreso, pues desde como por primera línea. Entonces ingresaron con vasoactivos, y lo que uno usualmente ve es que los pacientes deberían recibir atropina bajo lo que está como en la literatura. Lastimosamente, como no sabíamos bien
qué era lo que estaba sucediendo. Desde el pueblo, pues ese fue el manejo que se hizo. Entonces, usualmente lo que vemos o lo que siempre hacemos es lo que mencionamos nosotros, que es nuestro sexto signo vital, y es el electrocardiograma. Como para los pediatras es la glucometría, para nosotros es el electrocardiograma. Obviamente el estado hemodinámico en estos pacientes es esencial, pero digamos que en un caso pues de un choque de esta forma, yo creo que un ecocardiograma al pie del paciente también podría ayudarnos como a definir si de verdad es un choque cardiogénico lo que está presentando. Sí, sobre todo por esta parte, ¿no? Para decir o definir cardiotoxicidad tenemos que tener la seguridad de que hay alteraciones en el inotropismo y también en el cronotropismo, ¿no? Entonces, esta parte complementaria, entiendo que el paciente estaba en otra parte y las dificultades que a veces hay para obtener los auxiliares diagnósticos, ¿no? Entonces, hubiera estado interesante por la realización del ecocardiograma. En México nosotros no tenemos reporte de casos de este tipo de envenenamientos o intoxicaciones, entonces la bibliografía también está muy escueta, por así decirlo, es muy pobre, no hay mucha referencia, ¿no?, que nos apoye, sobre todo al manejo, pero pues sí quisiera hacer hincapié en cuanto a que en algunas ocasiones los síndromes clínicos que se presentan no tienen un antídoto, entonces nosotros nos basamos en la terapia de soporte, es decir, si el paciente tiene datos de cardiotoxicidad, damos el apoyo a la cardiotoxicidad, evaluamos con ecocardiograma, algunos biomarcadores, hubiera estado interesante también biomarcadores de daño miocárdico para determinar la extensión y sobre todo dar el aporte al miocardio. Pero tú hiciste mucho hincapié en un punto clave, en 24 horas se elimina esta toxina, entonces las complicaciones no están como, por ejemplo, viuda negra, ¿no? Que si no le doy el antídoto y no tengo, pues va a progresar el envenenamiento y puede generar alguna falla cardíaca aguda. Entonces, también eso nos limita un poquito a que a lo mejor le damos soporte a 24 horas porque sabemos que se elimina y no va a pasar alguna otra complicación. Doctor, te agradezco mucho tu ponencia, es un tema sumamente interesante, creo que nos pusiste ahí a revisar algo de la referencia y pues felicitarte, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos. La verdad, hubo un tema muy interesante que creo por mi parte, hablo por mi persona, que no tenía conocimiento y en realidad no hemos visto casos de envenenamiento en El Salvador por ese tipo de plantas. La verdad, muy interesante. Les agradezco a ambos y bueno, muchas gracias. Nos despedimos, damos por finalizado el segundo día de la primera jornada iberoamericana de residentes de toxicología. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y por ayudarnos a ampliar nuestros conocimientos. Agradecemos su presencia a través de la plataforma de YouTube y los esperamos el día 26 para compartir casos interesantes y contar con el valioso aporte de nuestros expertos en toxicología. Muchas gracias y buenas tardes.